días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy 9 de marzo de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy 9 de marzo es el 41 aniversario de una masacre, como toda masacre espantosa, pero que en aquel momento estremeció a todo el municipio de Estelí, estremeció e indignó. Es una ocurrida en el poblado de Santa Cruz, que queda antes de llegar a la ciudad de Estelí, cuando van a viajar de Managua a Estelí, obviamente. Pues después de San Nicolás te queda Santa Cruz, ¿no? ¿Verdad? Y ahí en una comunidad de ese poblado que se llama Buena Vista, el 9 de marzo de 1979, que si mal no recuerdo era domingo, se apareció una patrulla de la Guardia Nacional porque habían supuestamente recibido información de que en la finca de los Lanuzas, si mal no recuerdo, había presencia guerrillera. No hallaron guerrilleros, por supuesto. Santa Cruz es más bien una zona que no te permite esconder mucho guerrillero, pero bueno. El caso es que llegaron a la comunidad, a la finca de los Lanusa y de los Girón, y se dedicaron a violar a las niñas, a violar a las mujeres, a torturar a mujeres y varones, supuestamente para sacar información, y no había información que darles. Y finalmente los asesinan. 13 campesinos, 13, incluyendo una embarazada y una recién alumbrada, más 2 niños, ¿verdad? Ahí incluso fueron decapitadas las personas, no se sabe exactamente si fue antes o después de asesinarlo, o sea, si los asesinaron porque los decapitaron o si después de asesinado decapitaron sus cuerpos. Los desmembraron, tiraron los cuerpos, todos los cuerpos a un pozo, ¿verdad? Y un pozo que más o menos tiene unos 20 metros de profundidad, o sea, un pozo muy profundo. Fue horrible, espantoso. Y después se fueron. El jefe del batallón de la Guardia le prohibió a la comunidad sacar los cuerpos del pozo. Pero con toda la prohibición, la gente al día siguiente de la masacre, cuando la Guardia se había retirado, se introdujeron algunos de las personas al pozo para sacar los cuerpos, pero no pudieron. Estaban destrozados. Y eso sirve como tumba. Conocen la zona como el Pozo de los Muertos, y ahí llevan un Vía Crucis en cada aniversario, una masacre espantosa. Quiero leer los nombres. Ayer hubo un acto allí en la comunidad. Todos los años la comunidad recuerda a sus mártires, todos los años. Voy a leer los nombres de las personas asesinadas ese día. María Elsa Udiel Lanusa, Zaida Girón Girón, Gladys Lanusa Girón, Ernestina Lanusa Girón, Pablo Girón Girón, María Magdalena Girón Girón, Alfonso Mendoza Lanusa, Miriam Girón Lanusa, Tomás Girón Lanusa, Sandra Girón Lanusa, Ulises Girón Girón, Juan Velázquez
y Rodolfo Benavides. 13 campesinos asesinados el 9 de marzo de 1979 por la Democrática Guardia Nacional, gendarme de los intereses del imperialismo norteamericano en Centroamérica y artífice de una de las más sangrientas dictaduras que conoció el continente latinoamericano en toda su historia y que ahora la quieren revivir los remanentes del somocismo y sus nuevos discípulos, los traidores, con toda su ofensiva antidemocrática y proimperial. Honor y gloria a los héroes y mártires de Buenavista, Santa Cruz, en el municipio de Estelí. Queremos hablar ahora, hoy, bastante del 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Hay dos maneras que se han ido imponiendo a lo largo de los últimos 40 años, diría yo, de cómo observar el 8 de marzo. Recordemos que el 8 de marzo es una fecha creada por luchadoras comunistas, Clara Zetkin en particular, que fue compañera de Rosa Luxemburgo, y que con el correr de los años, después de que Naciones Unidas asumió el día como Día Internacional, pues se ha venido celebrando, sobre todo en el hemisferio occidental, hay que decirlo. Es decir, también algo se celebra en China, en Rusia, pero no es que sea a nivel planetario, porque no es así, pues. Parte de las luchas, ¿verdad? Pero es una fecha instituida por las mujeres comunistas, como el Día Internacional de los Trabajadores, surgido del sindicalismo revolucionario. En primer lugar. En segundo lugar, creo que también conviene recordar que se trata de rendir homenaje a las obreras fabriles que en Nueva York luchaban por sus derechos, fueron encerradas en una fábrica y fueron quemadas vivas. Luchaban por la reducción de la jornada laboral y por la equiparación de salarios, entre otras demandas. Equiparación con los varones. O sea, es un día de lucha. Es un día que conmemora, ¿verdad? Esta es una manera de verlo, la manera en que, de acuerdo a cómo fue instituido este día, para reafirmar la lucha de las mujeres por alcanzar la plena igualdad de derechos que le ha sido negada a lo largo de toda la historia por todos los sistemas políticos que se han sucedido en la sociedad y que ha sido profundizada por el capitalismo, que es una manera encubierta del esclavismo mismo, ¿verdad? Y en los últimos años ha habido una tendencia a celebrar el hecho de ser mujer el 8 de marzo. Dos maneras de verlo, pues. Conmemorás las luchas de las mujeres, de miles de mujeres que han sido asesinadas por el mero hecho de luchar por la plena igualdad de derechos, y la celebración de ser mujer. Hay sociedades donde ser mujer ya es, digamos, causal de menosprecio, solo ser mujer, causal de menosprecio y susceptible de ser asesinada en el momento que le plazca a los varones, por ejemplo, en determinados segmentos de la sociedad en la India, por ejemplo, pues, o en muchas sociedades de influencia musulmana.
Entonces, una manera de verlo es celebrar el hecho de ser mujer y saludar a las mujeres por ser mujeres. Esa es la otra manera. Son los dos enfoques que hay. Aquí en Nicaragua ha ido prevaleciendo este segundo enfoque, ¿verdad? De manera que vos viste ayer muchos eventos que obsequiaban pasteles, ramos de flores, canastas, fiestas a mujeres de todas las edades y de todas las procedencias sociales. Y en otros países viste también que hay masivas manifestaciones, demandas de las mujeres, mujeres sindicalistas, mujeres campesinas y mujeres de los sectores medios también. Por ejemplo, ayer en México, lo que es la cosa, ¿verdad? En México hay desde que asumió López Obrador, inició la conspiración para crear condiciones que permitan el derrocamiento de López Obrador, ¿verdad? Hay múltiples intereses de por medio. Toda la mafia que se beneficiaba del huachicoleo, del robo del petróleo, toda la mafia que se beneficiaba de los contratos corruptos con las medicinas, toda la mafia que saqueó las arcas del Estado, del PRI, que eran de partidos como el PRI y el PAN, toda la mafia que ha protegido a los narcotraficantes y a los delincuentes de saco y corbata, que han saqueado el pueblo mexicano, todas las mafias que están detrás del ecocidio en todos los estados del sureste mexicano, todas esas mafias se han unido. Entonces mira lo que es la cosa, se adueñan del efeméride de la mujer como un instrumento político para intentar levantar al pueblo de México contra López Obrador. Por supuesto no lo lograron. Y lo que han hecho es insertar grupos de choque para destruir patrimonio de la Ciudad de México, patrimonio religioso. Ayer atacaron una catedral en nombre de los derechos de la mujer. Incluso atacaron a una mujer policía, le pegaron fuego. ¿Verdad? Es decir, porque las fuerzas del capitalismo se aprovechan de cualquier cosa, porque saben que por sí mismos, por sus propios antivalores o por sus propias propuestas, es imposible que los pueblos los acompañen. Entonces manipulan. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? ¿Verdad? Nosotros aquí en Nicaragua somos, como pueblo, somos pioneros en la incorporación de mujeres a la lucha revolucionaria en pie de igualdad con los varones. ¿Quién le puede decir, por ejemplo, quién le puede hablar de feminismo? A Doris Tijerino, o a Gladys Baez, o a Leticia Herrera, o a Margin Gutiérrez. ¿Quién les puede hablar de feminismo? Si ella, su propia vida es ejemplar. O a Ana Isabel Morales, o a todas nuestras heroínas y mártires, Marlene Siu, la Julita Herrera, la Luisa Manda Espinosa, Claudia Chamorro, Nora Astorga. ¿Quiénes puede hablar de feminismo y de derechos de la mujer? Si ellas con su vida misma son ejemplo de esas cosas, ¿verdad? Porque ellas asumieron que la lucha para emancipar a la mujer iba acompañada de la lucha para emancipar la patria. Y luego, para alcanzar la igualdad de derechos de la mujer, es imprescindible la construcción de una sociedad que no, o que construya un sistema contrario al capitalismo. El capitalismo es la esencia de la confiscación de los derechos de las mujeres. Si no se asume la lucha desde una perspectiva de clase,
es muy difícil que vos podás emprender una auténtica lucha de liberación de los derechos de las mujeres. Y las mujeres son ejemplares en este sentido en Nicaragua, en todos los frentes. Fíjate bien, mira, nosotros estamos orgullosos de que cómo hemos ido resistiendo el embate del somocismo y cómo la economía va poco a poco recuperándose. Este año, como decía Bayardo Arce la semana pasada, vamos a crecer, vamos a empezar a crecer. ¿Y sobre qué base crees que se hace eso? Principalmente, no únicamente, pero principalmente sobre el esfuerzo de las mujeres que han iniciado sus negocios, que están desarrollando sus pequeños negocios, por lo menos en los núcleos urbanos, son las mujeres las que encabezan la recuperación económica en Nicaragua. Son las mujeres, pero sin duda alguna. Y a las pruebas nos remitimos. Dense una vueltecita por cualquier sector de la ciudad, van a ver a las mujeres al frente de los negocios. De todo tipo, ¿ah? No solamente estamos hablando, porque el otro día me decía alguien, de las pulperías y las comiderías. No. De todo tipo, artesanía, fábricas incluso. Conozco varios ejemplos de emprendidas por mujeres a lo largo de los años que resistieron el embate del somocismo y ahí van. ¿Ah? Y en el campo son los campesinos, pero sin los campesinos varones, sin el respaldo de las mujeres campesinas, es imposible que pudieran tener éxito en la labranza de la tierra. Es imposible. Entonces las mujeres son las principales protagonistas de la recuperación económica, que no les quepa la menor duda. ¿Quiénes son la mayoría en la zona franca? Mujeres. Incluso, si vos ves la evolución histórica de cómo las mujeres se han ido incorporando al mercado del trabajo, hace 50 años era inusual ver una mujer taxista, o manejando un autobús, o manejando un tractor. Hace 60 años, y esto es verdad, aquí en Nicaragua, hace 60 años, que una mujer vistiera de pantalones era mal visto por los varones, que además tenían, y todavía lo seguimos teniendo, tenía en esa época, ¿verdad?, una posición dominante en todo el sentido de la palabra, dictaban las reglas de la moda. Pero en todo esto, en toda la opresión que hay sobre las mujeres, creo que hay un sustrato religioso innegable. Y no estoy hablando solo de la religión católica o de los cristianos, no, estoy hablando de todas las religiones. O sea, en todas las religiones vos encontrás un sustrato machista y de opresión sobre las mujeres, relegadas a las labores hogareñas y a la crianza de los hijos, por mandato divino, sin importar el Dios en el cual creen. El problema no es creer en Dios. El problema son las religiones, que son construcciones de los hombres que determinan quién es bueno y quién es malo, quién cree y quién no cree, quién cumple y quién no cumple. Pero son construcciones, no de origen divino ninguna religión, porque si fuera así, entonces ¿cuál de todas es la válida, no? La mahometana, la budista, las múltiples manifestaciones religiosas hindúes, la católica o la evangélica o la mormona, ¿cuál de tantas? Si eso fuera cierto, pues no son construcciones divinas, son construcciones sociales en determinadas circunstancias. Pero qué casualidad, todas se sustentan en la opresión de las mujeres. Todas. Entonces voy a encontrar que es parejo el problema de los derechos, de la opresión de las mujeres, parejo. En China, como en Japón, como en Rusia, como en Francia, como en Suecia, como en Estados Unidos, o en Argentina, o en Nicaragua, en todos lados. Y miren, este es el otro aspecto importante. En todos los sitios donde ha habido avance sustancial de derechos económicos y sociales de las mujeres, no los políticos, los económicos y sociales de las mujeres, en todos los sitios donde ha habido avance, es porque ha habido revolución.
Observen el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela. Y si te vas a Europa también, en los antecedentes de las conquistas de los derechos de las mujeres están las revoluciones. Incluso la misma Revolución Francesa. Pero lo que quiero decir es que, o sea, la prueba de que solo en el avance para construir un sistema alternativo al capitalismo se puede avanzar en la conquista de los derechos, de la igualdad de derechos de las mujeres. Solamente en esa medida. Si vos te quedas en la esfera política, en querer que cambiando de partido y manteniendo el sistema se conquistan unas cosas, eso es mentira. ¿Querés prueba? Y aquí no fue una mujer presidenta de Nicaragua. ¿Y qué hizo por las mujeres? ¿Qué hizo? Nada. Por las mujeres, nada. ¿Verdad? Es decir, no es cierto, pues, o sea, no es cierto que por ser mujer vos tenés posibilidades de que las mujeres tengan mejores escenarios para conquistar la igualdad de derechos. No es cierto. En Nicaragua está la prueba. Bueno, y te la puedo ir a Panamá con la Mireya Moscoso. Y así me puedo ir a muchos lados. Entonces, desde una perspectiva de lucha anticapitalista es que se conquistan los nuevos derechos. Ahora, sin embargo, tampoco es que... Oh, espérame. Sin embargo, fíjate bien aquí en Nicaragua, mira lo que ha ocurrido. Aquí viene un grupo de mujeres financiadas, me pregunto yo, a Doris Tijerino, o a Gladys Baez, o a Arlenciú, o a la Jolita Pomares, o a todas nuestros héroes y mártires vivas y fallecidas, les pagaron por conquistar esos derechos, les pagaron por demostrar en la práctica que las mujeres tienen las mismas características para hacer lucha revolucionaria que los varones. Les pagaron, buscaron financiamiento para eso. Las conquistaron en la práctica, además. Y más, entonces, ¿pero qué ocurre? Aquí en Nicaragua tenemos grupos que se autodenominan feministas, que les pagan para ser feministas y que asumen la bandera de la mujer como que si fueran de ella y que no hacen nada en la práctica por los derechos de las mujeres. Que no hacen nada, en la práctica no hacen nada más que parasitar los derechos de las mujeres para vivir bien. Y son, a la hora de los meroles, son cualquier cosa en la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece muy importante definir, pues, los campos de la lucha. Es un campo de lucha de clase y antisistema. De otra manera, en mi opinión, muy difícilmente las mujeres podrán alcanzar la plena igualdad de derechos. Te lo colocan por arriba. Es que ahora las mujeres sí pueden hacer cine. Es que ahora las mujeres, sí, cómo no. Y miren lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Con las denuncias de abuso, de acoso sexual, de parte de directores, de productores contra actrices famosísimas, ¿no? Es decir, detrás siempre hay un ejercicio de violencia contra las mujeres. Y a veces nosotros perdemos de perspectiva que el hecho de ser mujer es percibido por los varones como que si las mujeres fuesen no solo subordinadas, sino inferiores, por el solo hecho de ser mujer. Mirá los dos asesinatos entre sábado y domingo de dos cipotas, 14 y 15 años. Uno porque dice que era enamorado y la mató porque no le hacía caso. ¿Ah? ¿Cuándo has visto eso al revés? Que una mujer mate a un hombre porque no le hace caso. ¿Cuándo has visto eso? No, es que como no me hizo caso le pegué un balazo. ¿Cuándo has visto una mujer diciendo eso? Entonces, en el momento que nosotros nos encontramos en Nicaragua, es muy importante también, creo yo,
la definición de prioridades. ¿Cuál es la definición de la prioridad en Nicaragua? Mujer o varón, acabar con la pobreza. Todo el mundo quiere progresar, no tener la angustia de no tener que darle de comer a sus hijos o de no comer uno mismo. No tener la angustia de que no llegas a fin de mes, que no puedes pagar la luz o el agua, que no puedes pagar el transporte. No tener esa angustia. Todo el mundo. Su primera prioridad es superar la pobreza, seas varón o seas mujer. En el orden de prioridades, las cosas que a las mujeres les interesan, te aseguro. Vos le preguntás a una mujer, a cualquier mujer del pueblo de Nicaragua, ¿cuál es tu prioridad? Salir de la pobreza. Entonces, a veces nos equivocamos, creo yo, en estas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es otra de las prioridades? Que no me peguen por ser mujer. Todas las mujeres te lo dicen, que no me peguen por ser mujer. Que no me maltraten por ser mujer, que mi marido me trate bien. Esa es otra de las prioridades. Y te aseguro de que cualquier mujer vos le preguntas y te da experiencia, te relata experiencia dolorosa de cómo ha sufrido el maltrato físico, verbal, laboral, político, social. Pero yo no creo que exista una sola mujer que no haya sufrido en carne propia esa discriminación. Ahora, ponerlo al revés, ¿qué varón no ha sufrido? Por ser varón. ¿Qué varón por ser varón ha sido discriminado? ¿Qué varón por ser varón ha sido violentado? ¿Qué varón? Decime uno. Entonces, hay una realidad, y una realidad de derechos, no de libertad, de derechos, que busca alcanzar a la mujer por nacer ser humano. Es un derecho, así como el derecho a la vida. Entonces vos a veces encontrás aquí las parásitas estas que te importan agendas que no son las de las mujeres nicaragüenses y las hacen aparecer como que sea la panacea. Esas son las cosas que hay que hacer. Y vos ves los avances que ha tenido Nicaragua en esa conquista de los derechos de las mujeres, y es indudable, o sea, está a la vista, no solo en la esfera política, que para mí es importante, pues, pero para mí no es lo más importante. Te voy a decir un ejemplo, ¿ves? Programas sociales del gobierno para diversificar la economía, para que las familias puedan tener una herramienta para sobrevivir y progresar. Programa. ¿Quiénes son las protagonistas principales? Mujeres. En el campo y la ciudad, mujeres. Te voy a dar otro ejemplo. No hay manera, en mi opinión, pues no hay manera que una mujer pueda avanzar en la conquista de sus derechos si no tiene un fundamento de educación. Y vos ves, la mayoría de quienes ahora se inscriben en las carreras universitarias, mujeres. En las carreras técnicas, mujeres. La extensión de toda la educación ha beneficiado principalmente a las mujeres porque eran las que estaban al margen de la educación técnica o superior. Y ahí ves un mujeral que ves por tu lado, hermano, graduándose de lo que se te ocurra, en cualquier tipo de carrera. Puede ser medicina, ingeniería de cualquiera de las ingenierías, o en las administraciones, o enfermería, lo que te dé la gana. Mujeres. Y esa es una herramienta fundamental para que las mujeres puedan ir conquistando cada vez más derechos. O sea, si no tienen la formación, van a vivir subordinadas eternamente al varón. ¿Cuántas mujeres que hoy tienen 50, 60 años que no tuvieron oportunidad de estudiar? ¿Verdad? Hoy te reflexiona y dice, si yo hubiese podido estudiar, otro hubiera sido mi vida. Yo conozco montones de ejemplos. Vos también, te lo aseguro. O sea, a mí me parece que es importante asumir, y ahora voy a ir con la parte teórica, asumir que la lucha de las mujeres no es contra los varones. La lucha de las mujeres es para tener los mismos derechos que los varones, que es diferente.
Las mujeres no te van a quitar a vos un derecho por ser varón para tenerlo ella. No. Es para que todos tengamos los mismos derechos. Esa es la onda. Pues nosotros muchas veces los varones hemos caído en la trampa del capitalismo y del machismo en general, que atraviesa todas las corrientes. Hemos caído en la trampa y nos ponemos a la defensiva porque como que si las mujeres vienen a quitarnos a nosotros cosas para asumirla ella, y nunca ha sido esa la onda. Las mujeres nunca han planteado eso, jamás. Ni en la lucha revolucionaria armada, ni en la lucha por sostener la revolución y defendernos de la agresión contra los yanquis, ni en la lucha en la oposición, ni ahora. La lucha ha sido porque yo quiero desplazar a los varones y tener el poder de los varones. No es cierto, jamás ha sido así. Y no nos tenemos por qué sentir agredidos ni acosados en que nos quieren quitar algo que nosotros gozamos. No. En todo caso, hermano, si lo que tenías es esclava en la casa, eso sí ya no lo vas a tener. Eso sí. Se te va a quitar. Eso no es un derecho, sí. Ese es un ejercicio de opresión que vos haces. Entonces no te están quitando un derecho. Es como que me digas que le vas a quitar a la burguesía el derecho a oprimir a los trabajadores. Es su derecho, pues, oprimir a los trabajadores. No tiene sentido, pues. Pero es muy importante, pues, creo yo, asumir, miren, la lucha de las mujeres no es contra los varones, ni por quitarnos derechos a los varones. Nunca ha sido así. A ver, ¿cómo comenzó? Y después les voy a contar cómo es eso, pero bueno, ¿cómo comenzó la lucha de las mujeres por conquistar la igualdad de derechos? Allá por el siglo XVII. Primero por el derecho a participar en la toma de decisiones y la conquista del voto. El derecho de tener voto, una mujer no te quitaba a vos tu derecho a votar. No, es que lo que pasa es que las mujeres no tenían derecho a votar. Es verdad. Lee la historia y vas a ver, no tenían derecho a votar. Ahora todos lo asumimos como normal. Pero es que no era normal. No era normal. ¿Y qué? ¿Te quitaron tu derecho a votar porque las mujeres votaban? No. Simplemente es igualdad. Nada más. No hay el afán, nunca había sido, no es cierto, pues, que el afán de las mujeres es desplazar a los varones y quitarles sus derechos y oprimir a los varones. Nunca ha sido así, nunca. Pero como los varones asumimos muchas veces, ¿verdad? El valor de la violencia, el ejercicio de la violencia para mantener status quo, entonces nos atrincheramos en ese afán opresor en lugar de reconocer. Incluso nos llamamos cristianos, devotos católicos o devotos de cualquier congregación cristiana, nos llamamos así. Y somos auténticos dictadores y opresores de nuestras compañeras, esposas, madres, hijas, de toda la parentela femenina. Y en nombre de la creencia, y hablamos del amor al prójimo, no sé cuánto. Pero a la hora de los meroles no es así. Creo que es importante también tener el otro fundamento. Les voy a contar ahí algunas cosas que estoy seguro que a muchos varones los va a sorprender. Vamos a hacer la pausa, 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Qué gana de mentir, ¿verdad? La de los somocistas. Inventaron un caso de coronavirus falso. Ahorita hay una campaña desde el sábado. Te ponen la imagen de un taxi diciendo que ahí andan 4 hombres queriendo secuestrar. Lo ponen en Masaya, lo ponen en Granada, lo ponen en León. Y es mentira, eso es de Honduras. Fue en Honduras, a una estudiante universitaria la quisieron agarrar y ahí estaba la foto y después la muchacha diciéndolo. Qué barbaridad, man. Pero bueno, no seamos babosos, no andemos creyendo todo lo que leemos. Fíjense, hay una filósofa española llamada Amelia Valcárcel. Ella prologó un libro
de Juan Cicinio Pérez Garzón, que se llama Historia del Feminismo, publicado hace como 10 años allá en España. ¿Verdad? Y habla de tres grandes olas: feminismo ilustrado, feminismo sufragista y feminismo contemporáneo. Miren, les voy a explicar por qué estamos hablando de este tema. Porque desgraciadamente entre los sandinistas vemos muchos machistas y que asumimos el machismo como que si fuera la realidad revolucionaria. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos asumiendo. A veces no nos percatamos de cuán machista estamos enfocando un tema, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada. Las 2 muchachas asesinadas por el marino ese, desgraciado. Como muchos hombres y mujeres también acabaron a las 2 muchachas diciéndoles barbaridades, culpándolas de su propia muerte. O sea, ¿cómo estamos? Entonces yo creo que es importante que los hombres que somos sandinistas también entendamos que la lucha de los derechos por la igualdad de derechos de la mujer es parte de la lucha de los sandinistas, es una lucha revolucionaria, es también nuestra lucha. Si no lo asumimos así, nosotros mismos estamos contradiciendo las ideas del Frente Sandinista. Carlos Fonseca lo dijo desde el programa histórico. Es esencia de los sandinistas asumir, de los varones sandinistas, que asumamos como propia la lucha de las mujeres por alcanzar la plena igualdad de derechos. Es parte. Y si hay algunos varones sandinistas que se sienten chimados, revisen los principios del Frente y el programa del Frente. Revísenlo. Entonces yo creo que es importante que reflexionemos. Y por eso, o sea, algunos dicen, hay un término horrible que se ha inventado, la feminazi. Eso es terrible. No existe eso, hombre. Existen feministas de derecha, sí. Eso sí. Feminismo liberal, que le llaman también. Feminismo de derecha. Sobre todo los sectores medios y los sectores altos. Ahí no tienen a todas esas. La gente que se va a catedral, que ahí andan con el somocismo. Feminismo de derecha, reaccionario. Reaccionario total. Sí existe. Pero otra cosa es eso que te dicen feminazi. Eso no existe, hermano. Sí, tenemos que educarnos y deseducarnos, las dos cosas. Pero es importante. Entonces, dice esta filósofa, Amelia Valcárcel, tiene 70 años y es catedrática universitaria, que hay 3 etapas: el feminismo ilustrado, el feminismo sufragista y el feminismo contemporáneo, el actual. El ilustrado, dice, consigue algo asombroso: desnaturalizar un tema sobre el cual nunca se había realizado esa distancia. ¿A qué se refiere? Hasta ese momento, hasta finales del siglo XVI, XVII, era natural que la mujer se tenía que callar. La mujer no tenía derecho ni a hablar sobre temas que no fuera la comida y la educación de los hijos. Y aún en la educación de los hijos, tampoco su voz tenía relevancia. Era el hombre el que decidía todo. Y todo es todo. Que una mujer pudiera leer y escribir solamente en las altas capas de la sociedad, las vecinas a las monarquías, aquí en América y en cualquier lado. Entonces, el feminismo ilustrado lo empiezan las mujeres de esa jerarquía, que conocían los entresijos del poder. Y empiezan que, espérate, yo también tengo derecho. Y vos ves, repasar la historia, la mayor parte de los grandes científicos varones de la historia han tenido a sus lados o esposas o amantes o colaboradoras
que hicieron aportes más significativos a lo que ellos hicieron, pero que ellos ocultaron sus nombres. Albert Einstein incluido, Albert Einstein incluido, Milton Friedman, bueno, un montón. Imagínate vos, habían oficios que estaban, me acuerdo que hay una película sobre esto en China, era prohibido que las mujeres actuaran en teatro, entonces se disfrazaban de hombres, o era prohibido en toda Europa que las mujeres escribieran, y escribían con seudónimos de hombre para poder aparecer con sus opiniones, ya, sí, sobre todo el feminismo ilustrado, el que inicia esta onda, pues. Y a partir de que las mujeres de las altas sociedades, de la sociedad, del fin de la sociedad feudal, el inicio de la sociedad capitalista, empiezan a evidenciar que ellas también tenían derecho a participar, es que nada vuelve a ser igual. Después siguió el feminismo sufragista, dice Valcárcel, que cumplió la agenda más fuerte y decisiva, puesto que consiguió los derechos educativos, los derechos políticos y buena parte de los derechos civiles de las mujeres. Porque no era natural que una mujer asistiera a la escuela, eran los varones. Aquí en Nicaragua así era. Hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que las mujeres comienzan a tener la oportunidad de estudiar primaria, estudiar secundaria, y por favor, ir a la universidad era, qué barbaridad, deberías casarte, mujer de tu casa, buscarte un buen marido. Por eso es tan importante Conchita Palacio, que fue la primera médica de Centroamérica. Una mujer combativa, revolucionaria, que tiene la osadía de ser médica. O las maestras son precursoras de la igualdad de derechos de las mujeres en Nicaragua y en toda América. Las maestras, la Josefa Toledo de Guerri, por ejemplo, ¿no? Pero es que o sea, es que hoy en día nosotros no nos cabe, pero es que era así. O sea, que una mujer se dedicara a una profesión, puchica, qué barbaridad, esta mujer, allá anda rozándose con hombres, debería ser de su casa, debería buscar cómo casarse. Varones y mujeres decían lo mismo. Ahora ya no lo vemos así, pero así era hasta hace muy poco tiempo. Podría aquí citar ejemplos, pero bueno, vamos a aguantarnos. Entonces, fue la lucha por el sufragio universal. Imagínate vos que todas las mujeres tuvieran derecho a votar. A ver, ¿de qué manera te quitó a vos algún derecho que una mujer pudiera ir a la universidad? Y eso no era natural. No tenían ese derecho. ¿De qué manera te quita a vos ese derecho? Algún derecho, perdón. De ninguna manera, ¿verdad? Tiene derecho y sacar su carrera y ser exitosa y toda la onda. Claro que sí. Y no te quita ningún derecho a vos. Ni el derecho al voto, ni el derecho al estudio, ni el derecho al trabajo. Aquí en Nicaragua todavía hay empresas que le pagan menos a las mujeres que a los varones y ocupando la misma función. Todavía hay empresas que así trabajan. Y ahí están son demócratas del COSEP. Y sacan comunicados por 8 de marzo y le pagan menos a las mujeres por la misma función que ejerce un varón. Y procuran no contratar mujeres en determinados puestos. Es que las mujeres, muchos se enferman, es que las mujeres son, si tienen hijos, pues si no tienen hijos, no. Si tienen hijos, no, porque muchos van a fallar. Es verdad. ¿De qué manera vos te afecta en tu ejercicio de derecho que una mujer pueda trabajar y tenga igual salario que vos? Pues sí, si hace lo mismo que vos, ¿por qué no va a tener el mismo salario que vos? Si hace lo mismo. ¿Te quita algún derecho eso? Sin el cumplimiento de la agenda sufragista y el esfuerzo de 100 años del sufragismo, el mundo no tendría el aspecto de hoy como lo conocemos. Ganó la mayor parte de los pilares en que las libertades compartidas se entienden ahora. Y después está el feminismo contemporáneo, lo que ahora nosotros conocemos.
Y dice la filósofa Valcárcel, la tarea es llevar a todos los rincones del mundo la igualdad entre los sexos, acabar con las más evidentes lacras y conseguir la paridad en todos los niveles de la acción. Decime vos, hay sociedades en África, ustedes conocen eso, que le cercenan el clítoris a las mujeres para que no sientan placer sexual, porque el placer sexual es origen de la vida, ¿cómo te dijera yo? Licenciosa. Entonces, a las de 7 años meten, y no es que un cirujano, ¿no? Las ricas sí, pero en general con una gilet, le cortan el clítoris a las muchachas para que nunca en su vida sientan placer sexual. ¿Quiénes lo hacen? Los hombres, bajo la cultura del machismo. La mujer no tiene derecho al placer sexual. Sí, pero hombre. Que en Nicaragua no es así, que no sé cuánto. Pero no, bueno, puede ignorar la realidad de otras sociedades. Y eso ocurre en este mundo de hoy. Y parece impensable, parece aberrante, terrible, pero es así. En la India, el primer hijo debe ser varón, y si no es varón, muchas de las mismas mujeres que saben lo que va a pasar, las matan, y los matan los hombres. Hay sociedades que son así. ¿No? Dice la Valcárcel, si el sufragismo ha sido el más fuerte y exitoso, el feminismo ilustrado y el actual son los que afrontan las tareas más complicadas y profundas. Dice, hay que ganar objetivos que todavía no son de sentido común. Y es verdad, ahorita no nos parece de sentido común muchas cosas. Como te digo, yo me acuerdo bien, cuando iba a misa, yo allá en los años 60, y empezaron a llegar las mujeres de pantalón, ¡qué escándalo! A veces los curas las sacaban y ponían un rótulo en las iglesias, me acuerdo bien, que decía, solo mujeres con vestido o falda, era prohibido que las mujeres llegaran con pantalón a misa. Hasta en los años 60. Hoy lo vemos eso natural. Es que a veces no. Entonces hay muchas cosas que ahora nos parece, ay, qué barbaridad que una mujer haga eso, que no sé cuánto. O sea, que tenemos que, uno de los objetivos de la mujer es que eso sea de sentido común, que el ejercicio de los derechos en pie de igualdad de hombres y mujeres sea de sentido común. O sea, que sea natural, como debió haber sido siempre. Pero hay un revolucionario latinoamericano que escribió un artículo brillante, en mi opinión. El primer marxista latinoamericano peruano, José Carlos Mariátegui, murió muy joven, murió como a los 36, 38 años, muy joven, que era contemporáneo de la época, bueno, un poco antes de Gramsci, pero muy parecido a los pensamientos de Mariátegui y Gramsci. El italiano, el revolucionario italiano. Y este artículo periodístico que le escribió Mariátegui es muy bueno porque coloca las cosas en su sitio. En el marco de los que nos proclamamos revolucionarios. Él lo hace desde el marxismo. El primer marxista latinoamericano que teorizó sobre América Latina sobre la base de la ciencia marxista es José Carlos Mariátegui. Miren qué importancia da este hombre, ¿verdad? Incluso el Mariátegui te dice, los proletarios de América son los indígenas, los pueblos originarios. Las masas oprimidas y explotadas en América son los indígenas, los pueblos originarios son a los que hay que liberar. Precursor del indigenismo también, Mariátegui. ¿Verdad? Es muy importante su aporte. Entonces, esto se llama las reivindicaciones feministas. Publicado el 19 de diciembre de 1924. Y le pido a los sandinistas, a los varones sandinistas, que pongamos atención. Pongamos atención, compañeras y compañeros.
No hay que ver en el feminismo una idea exótica, una idea extranjera. Hay que ver simplemente una idea humana, una idea característica de una civilización peculiar a una época y por ende una idea con derecho de ciudadanía como en cualquier otro segmento del mundo civilizado, en cualquier país. El feminismo no ha aparecido artificial ni arbitrariamente, ha aparecido como una consecuencia de las nuevas formas del trabajo intelectual y manual de la mujer. Las mujeres de real filiación feminista son las mujeres que trabajan, las mujeres que estudian. La idea feminista prospera entre las mujeres de oficio intelectual o de oficio manual, profesoras universitarias, obreras. Encuentran un ambiente propicio a su desarrollo en las aulas universitarias y en los sindicatos obreros, en los cuales las mujeres de la fábrica se enrolan y organizan con los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres. ¿Vos crees que las mujeres de la zona franca tienen menores obligaciones que los hombres en la zona franca? Les toca hacer tantas camisas varones y mujeres. Y ya por eso, porque es mujer, le van a pagar menos que al varón. Se hacen lo mismo. Sigo. Aparte de este feminismo espontáneo y orgánico, dice José Carlos Mariátegui, que recluta a sus adherentes entre las diversas categorías del trabajo femenino, existe un feminismo de diletantes, o sea, de gente que anda teorizando, un poco pedantes y un poco mundanos. Las feministas de ese rango convierten al feminismo en un simple ejercicio literario, en un mero deporte de moda, como esa de ayer. De ayer en México y de ayer aquí. Nadie debe sorprenderse de que todas las mujeres no se reúnen en un movimiento feminista único. El feminismo tiene necesariamente varios colores, varias tendencias. Se puede distinguir en el feminismo tres tendencias fundamentales, tres colores sustantivos: feminismo burgués, feminismo pequeño burgués y feminismo proletario. Cada uno de estos feminismos formula sus reivindicaciones de una manera distinta. La mujer burguesa solidariza su feminismo con el interés de la clase conservadora. La mujer proletaria consustancia su feminismo con la fe de las multitudes revolucionarias en la sociedad futura. La lucha de clases se refleja en el plano feminista. Las mujeres, como los hombres, son reaccionarias, centristas o revolucionarias. No pueden, por consiguiente, combatir juntas la misma batalla. En el actual panorama humano, la clase diferencia más a los individuos que el sexo. Esto es una diferencia capital. La clase diferencia más a los individuos que al sexo. Pero esta pluralidad del feminismo no depende de la teoría en sí misma, depende aún más bien de sus deformaciones prácticas. El feminismo como idea pura es esencialmente revolucionario. El pensamiento y la actitud de las mujeres que se sienten al mismo tiempo feministas y conservadores carece por tanto de íntima coherencia. O sea, una mujer que dice ser feminista y al mismo tiempo es conservadora y quiere mantener el sistema capitalista, eso no tiene coherencia. Porque el capitalismo por esencia misma es opresor de las mujeres, como opresor de los hombres, opresor de las clases, pues, empobrecida. El conservatismo trabaja, o sea, las reaccionarias o los reaccionarios trabajan por mantener la organización tradicional de la sociedad. Esa organización niega a la mujer los derechos que la mujer quiere adquirir. Ser feminista y ser conservadora es un contrasentido. Las feministas de la burguesía aceptan todas las consecuencias del orden vigente, menos las que se oponen a las reivindicaciones de la mujer. Sostienen tácitamente la tesis absurda de que la sola reforma de la sociedad que la sociedad necesita es la reforma feminista. La protesta de esas feministas conservadoras, burguesas, contra el orden viejo es demasiado exclusiva para ser válida. Cierto que las raíces históricas del feminismo están en el espíritu liberal. La Revolución Francesa contuvo los primeros gérmenes del movimiento feminista.
Por primera vez se planteó entonces en términos precisos la cuestión de la emancipación de la mujer con la Revolución Francesa. Babeuf, el líder de la configuración de los iguales, fíjate que este hombre, François Babeuf, es realmente, ¿vos sabías esto? Es realmente el primero que propone la idea del comunismo, antes que Marx, a finales del siglo XVIII. Murió en la guillotina. Pero el primero que propone la idea esencial del comunismo, el abolir la propiedad sobre los medios de producción y que todo sea colectivo, es él. Qué interesante, ¿verdad? Pues este hombre también es el precursor del feminismo desde los varones, ¿verdad? Entonces, Babeuf arengaba así sus amigos: no impongan el silencio al sexo femenino que no merece que se le desdeñe. Realicen más bien la más bella porción de vosotros mismos. Si no cuentan para nada las mujeres en su república, harán de las mujeres pequeñas amantes de la monarquía. Su influencia será tal que ellas restaurarán la monarquía. Si por el contrario las toman en cuenta para algo, harán de ellas Cornelias y Lucrecia. Y os darán, bueno, ella es una analogía ahí. Lo que quiere decir es, si no tomas en cuenta a las mujeres para la construcción de la nueva sociedad, las mujeres se van a sumar a la vieja sociedad. Es lógico. Dice, el sexo, decía Babeuf, el sexo femenino que la tiranía de los hombres ha querido siempre anonadar, este sexo femenino que no ha sido inútil jamás en las revoluciones. Pero la Revolución Francesa no quiso acordar a las mujeres la igualdad y la libertad propugnada para los hombres. Los derechos de los hombres los derechos del hombre podrían haberse llamado más bien derechos del varón, dice Mariátegui. La democracia burguesa ha sido una democracia exclusivamente masculina. Mariátegui. Nacido de la matriz liberal, el feminismo no ha podido ser actuado durante el proceso capitalista. Es ahora, cuando la trayectoria histórica de la democracia burguesa llega a su fin, que la mujer adquiere los derechos políticos y jurídicos del varón. Y es la Revolución Rusa la que ha concedido explícita y categóricamente a la mujer la igualdad y la libertad que hace más de un siglo reclamaban en vano en la Revolución Francesa, Babeuf y los igualitarios. Pero si la democracia burguesa no ha realizado el feminismo, ha creado involuntariamente las condiciones y las premisas morales y materiales para realizar el feminismo. La ha valorizado como un elemento productor, como factor económico, al hacer de su trabajo un uso cada día más en la manera que incorporó a las mujeres al mundo del trabajo y la sacó de la casa del capitalismo. En esa misma medida creó las condiciones para que el feminismo tuviera mayor fuerza para alcanzar la igualdad de derechos de la mujer y el varón. Esto es muy importante. Antiguamente la sociedad destinaba a la mujer al matrimonio o a la unión de hecho, pero ahora la destina de todo al trabajo. Este hecho ha cambiado y ha elevado la posición de la mujer en la vida. Los que impugnan el feminismo, los varones que impugnan el feminismo, las mujeres también, y sus progresos con argumentos sentimentales o tradicionalistas, pretenden que la mujer deba ser educada solo para el hogar. Pero prácticamente esto quiere decir que la mujer debe ser educada solo para funciones de hembra y no de madre. La defensa de la poesía del hogar es en realidad una defensa de la servidumbre de la mujer. En vez de ennoblecer y dignificar el rol de la mujer, lo disminuye y lo rebaja. La mujer es algo más que una madre y que una hembra, así como el hombre es algo más que un macho. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización capitalista que actualmente declina. A este movimiento no deben ni pueden sentirse extraños ni indiferentes los hombres sensibles a las grandes emociones de la época. La cuestión femenina, dice Mariátegui, es una parte de la cuestión humana. Para mí la mejor frase de todo este artículo. La cuestión femenina es una parte de la cuestión humana. Dice, hay una periodista mexicana, escribió Magda Cross Noguera,
No hay mejor invento para descalificar el pensamiento feminista que decir que es una feminazi. Asociar el feminismo con un pensamiento tan nocivo y condenado como el nazismo es perfecto, porque convierte a cualquier defensora de la igualdad entre hombres y mujeres en una extremista, en una radical sin raciocinio. Y ese es un mecanismo ideal para reproducir la versión de que una mujer que lucha es una mujer que odia. Pero para entender el feminismo, y más aún los feminismos, hay que primero conocer un poco de su historia y su vertiente. El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que hace conciencia sobre los derechos negados y la opresión hacia las mujeres. Aunque algunos beneficios que busca el feminismo son para todas las mujeres, hay otros que son para unas más que otras, dependiendo de su capacidad económica de acceder a esta libertad. A eso se le llama feminismo liberal. ¿Ya? El feminismo de clase empezó reconociendo que para tener una sociedad igualitaria el cambio tiene que empezar por el hogar y por la intervención de las leyes y el Estado que garanticen el acceso a las libertades. Y puedo seguir porque aquí es excelente todo el trabajo. Decía Rosario ayer, quiero cerrar con esto, son las 7:39. Rosario ayer escribió un artículo, Somos Vida, sobre el 8 de marzo. En Nicaragua el primer derecho que reclamamos, miren qué importante esto. Dice Rosario, vicepresidente de la República, el primer derecho que reclamamos en Nicaragua y hacemos valer las mujeres de todas las edades, incluyendo a las niñas, jóvenes, adolescentes y las abuelitas, es el derecho a vivir en paz, con dignidad y respeto. Paz, dignidad, respeto. ¿Eso de qué manera te afecta a vos como varón? ¿De qué manera? Vivir en paz, con dignidad y derecho. ¿De qué manera? ¿De qué manera te quita derecho? Dice Rosario, coincidimos plenamente con los justos reclamos de las mujeres del mundo, incluyéndonos, por supuesto, porque tenemos derecho a existir sin ofensas, sin acosos, sin amenazas, sin riesgos, sin maltratos, sin violencia verbal o física, sin esos crímenes que son de lesa humanidad que lamentablemente se cometen a diario contra mujeres de cualquier edad en cualquier parte. Y con cualquier excusa, agrego yo. Denunciamos junto a todas nuestras hermanas mujeres el odio patriarcal y el odio a secas como aberración, flagelo y arma de destrucción masiva. A ver, y es verdad, el odio es contra todo el mundo, hermano. ¿Cómo no vas a...? Y entonces el odio que se ejerce sobre las mujeres por ser mujeres es también un odio universal. Denunciamos el abuso, la arrogancia y la codicia. Abuso, arrogancia y codicia como causa principal del sufrimiento humano y en particular de las mujeres, pero es del sufrimiento de todos. Urgimos seriedad y responsabilidad en las instituciones que deben hacer justicia, aplicando leyes e instrumentos que castiguen a quienes se atrevan a humillar, degradar o disminuir a cualquier ser humano mujer, e incluso a los varones. Y como seres humanos mujeres también nos pronunciamos con la fuerza de nuestros corazones y el rigor de nuestra inteligencia y nuestra razón para que cese la violencia que lacera al mundo en forma de guerras, conflictos étnicos, religiosos, políticos, sociales, abusos, agresiones y sanciones. Y sobre todo la soberbia de los poderosos contra países y pueblos que consideran pequeños y débiles y cuyos recursos naturales ambicionan con voracidad. Nos pronunciamos contra toda la guerra y su secuela trágica, en particular para las mujeres, con tanto sufrimiento, dolor, separación de familias y ausencia definitiva. Nos pronunciamos igualmente contra la injusticia que somete a millones de mujeres y niñas migrantes y a tantos seres humanos que huyen de la pobreza, la inseguridad o la guerra y que reciben tratos crueles y denigrantes como resultado del egoísmo, la grosera y pretendida superioridad y la inexcusable indiferencia. Exigimos consideración particular y urgente sobre los derechos de las mujeres que en tantos lugares del mundo sufren todo tipo de violencia, atrocidades, degradación derivados del pecaminoso
y abominable capitalismo salvaje. En esencia, ¿cuál era la idea de este programa? Que los varones asumamos que la igualdad de derechos que quiere la mujer, que aspira a la mujer, que es indispensable para que tengamos realmente un proceso revolucionario, no afecta a los derechos de los hombres. No nos sintamos agredidos los varones. Al contrario, asumamos como propios que las mujeres tengan iguales derechos que nosotros. Siempre, en cualquier esfera de la vida social, de la vida privada, de la vida con cualquiera. Siempre. O sea, es un derecho natural y así lo debemos asumir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.